Instituto Virtual Metatron. Aquí comienza la historia de líderes con sentido humano y emprendedor, sanando historias, uniendo familias, expandiendo mirada, conciencia y corazón. Instituto Virtual Metatron, trabajando con el alma. Hola, soy Elizabeth Tajau y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast del Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Bienvenidos nuevamente a este su espacio. Hoy vamos a continuar con este tema tan interesante del divorcio. Hoy toca hablar de los hijos, porque cuando hablamos de divorcio, la ley apoya a los niños, en beneficio de los niños, con quién van a estar mejor. Tú sabes más, Gloria. Cuéntanos, cuando nosotros procedemos a tramitar un divorcio, ¿en qué nos beneficia o en qué nos perjudica el tema de nuestros hijos? Cuando tú tramitas un divorcio, pues también el juez te va a apoyar mucho en la cuestión de los niños para dictar una pensión alimenticia y quién se queda, para fijar las medidas provisionales para ver quién se queda con la guardia y custodia de los menores. Siempre el juez va a tutelar o a vigilar los derechos más importantes para el menor, o sea, buscando el mejor beneficio para el menor. Entonces aquí el juez siempre fijará medidas de protección para los niños. Muchas de las veces, a veces no entendemos por qué son esas medidas, ¿no? Por qué el juez desde un inicio fija una pensión alimenticia, a veces sin conocer a las partes o los contendientes, ¿no? Pero muchas de las ocasiones el juez lo único que va a tomar en cuenta es cuántos menores son, que si la mujer trabaja, que si no trabaja, y ahí entran un montón de cosas que tiene que valorar el juez para poder otorgar una pensión alimenticia. Una cosa es la pensión alimenticia y otra es la guardia y custodia. Te explico claramente. La pensión alimenticia es cuánto dinero nos van a dar para la manutención de nuestros hijos. ¿Cuánto dinero nos van a dar? Es para sus alimentos, su escuela, sus útiles, sus zapatos. Alimentos comprende todo. O sea, es la única cantidad que tú vas a recibir y ya no vas a recibir más. Pues es lo que fija el juez y ya no te va a dar más el papá de tu hijo. O sea, si te falta para los zapatos, eso lo vas a tener que tú poner. ¿Sale? Y la otra cuestión que les estoy hablando de guardia y custodia es más bien, pues, ¿quién se queda al cuidado de los menores? Eso no quiere decir que siempre seremos nosotros las mujeres las que nos quedemos al cuidado de los menores. Puede ser que en algunas ocasiones se quede el papá. O también no quiere decir que siempre nosotras las mujeres las que recibamos la pensión alimenticia. Ahora en la actualidad, pues las cosas y los roles han ido cambiando. Hay papitos que se quedan con la guardia y custodia de los menores. Hay quienes le fijan a la mujer la pensión alimenticia. Si la mujer tiene más ingresos que el hombre, puede ser que el hombre se quede al cuidado de los hijos, de la casa, porque es quien tiene más tiempo para la atención de los menores. Entonces ya ahorita, ya en la actualidad, pues las dos partes tenemos de igual responsabilidades al cuidado y tenemos igual responsabilidades para proporcionar para los alimentos. Ok. A mí este tipo de temas para mí ha sido muy, muy fuerte. Es algo que desde mi experiencia quería yo compartir, porque uno cuando va a tramitar juicios de este nivel va con los ojos cerrados. Yo fui con los ojos cerrados y a veces los abogados no te cuentan todo. Y yo pienso, digo, esto es mío, que a veces no te cuentan tantas cosas porque mejor te sales corriendo y no haces nada. Y esto en relación a nuestros hijos. ¿Por qué? Y lo hablo desde mi experiencia. O sea, mi caso fue de quererme divorciar yo y mi sorpresa fue de que en ese momento ya la ley otorga, ya no pregunta a la otra parte, ¿te quieres divorciar? O nada. Exactamente, o sea, ya no se pregunta. Ya nada más.
Actualmente el juez nada más con que uno de los partes o colitigantes diga me quiero divorciar y con eso es más que suficiente para que estés afuera del matrimonio. Así Entonces es. ahorita es complicado porque hay veces o hay ocasiones que no sabes por qué motivo, pero se da un divorcio, o sea, ya cuando te das cuenta ya estás afuera. Pero es importante ver cómo va a quedar la cuestión de los alimentos de los menores, porque realmente a veces no nos alcanza, no quiere decir que uno gaste más. Cuando te quedas al cuidado de tus hijos, los gastos de tus hijos a veces sobrepasan o queremos darles todo lo mejor de nosotros, que a veces sobrepasamos de los gastos, ¿no? Entonces, también hay que aprender a ajustarse, ¿no? Aprender a decir qué es lo que importa y qué es lo que no importa. En mi caso me decía el juez, yo le decía, es que no tenemos seguridad social. Y el juez le habló con los dos y nos dijo, pues aquí si no hay seguridad social, váyanse a los hospitales de asistencia privada. Y yo dije, ¿qué? ¿Asistencia privada? Yo nunca he estado uno de asistencia privada. Dije, no, pues mejor me voy en particular y yo lo pago, ¿no? O sea, dejo de pelear que me dé un peso para el hospital y pues yo lo pago, ¿no? Entonces también qué tanto tú quieras aportar, ¿no? Sí. Pero no tenemos que dejar de lado que cuando vamos vivimos ese proceso, ambas partes estamos enojados. Y ambas claro. partes, en el enojo no piensas. En el enojo claro. quiere chingar, esa es la verdad. Claro. Quiere chingar al otro y desde ahí, ¿cuántas veces sales perdiendo? Y la verdad, descubro que pierden ambas partes, muchas cosas. Y mira que y yo te lo dije desde la vez pasada, quien va a perder más en un divorcio son los hijos. Porque al final de cuentas, por supuesto que siempre los que van a perder, porque casi nadie los escucha. Actualmente ya los están escuchando los jueces y hay una escucha de menores, pero desafortunadamente los hijos no tienen esa posibilidad de que sean escuchados y tampoco tienen las palabras para expresar todos sus sentimientos. Entonces, aquí los que van a perder más son los hijos, porque pierden la estabilidad de un matrimonio, pierden la estabilidad de que estén sus papitos juntos, pierden el cariño junto con sus papás. Las mamás actualmente están tomando represalias de que si no me das dinero no te dejo verlo. Y ahorita tengo muchos casos de papitos de que no pueden ver a sus hijos porque aunque están dando la pensión alimenticia, la señora dice, no lo ves y se acabó, ¿eh? Y es por ambos lados, ¿no? Alguna vez yo lo platiqué contigo que el de estar sufriendo por no estar con los hijos, no nada más lo sufrimos nosotras las mujeres, también los hombres lo sufren y también ellos les duele no estar con sus hijos y es algo que también tenemos que empezar a mirar, porque no recibas los alimentos pierde él el derecho de convivir con sus hijos, ¿no? Entonces son dos temas que no deben ir de la mano y nosotras lo hemos antepuesto como requisito para que ellos vean a sus hijos, y no debería de ser así, o sea, es un derecho natural que tienen los hombres, es un derecho irrenunciable de que tienen de convivencia, ¿no? Y también los hijos actualmente tienen ese derecho irrenunciable de los alimentos, ¿no? Pon tú, yo ahorita, pues mi hijo ya es mayor de edad, yo ya no puedo demandar los alimentos de mi hijo, pero mi hijo sí puede reclamar esos alimentos que no recibió cuando era chiquito, ¿no? Que es se llama juicio, pago de pensiones vencidas y no pagadas, ¿no? Entonces, en su momento mi hijo no recibió ese dinero y ahorita que ya es mayor de edad, él lo va a ejercitar. Entonces, también son cosas importantes que se deben de saber, ¿no? Mi hijo tiene ese derecho y no lo va a perder porque es irrenunciable. Son derechos irrenunciables. ¿Y qué cuántos hijos ya mayores piden este derecho? Porque yo lo veo desde el dolor, ¿no? Como hijo, o desde la lealtad al padre, decir, es mi papá, ¿cómo voy a reclamar? ¿No? ¿Qué tanta posibilidad hay de cuántos hijos sí reclaman esto?
Hay hijos que tienen pensión alimenticia y créeme que no tienen esas lealtades porque no han vivido con sus papás. Hay hijos que han sido separados de sus papás desde que son muy chicos y siguen peleando o se siguen quedando con una pensión alimenticia inclusive cuando ya son mayores de edad. O sea, hay muchos casos en los que la pensión alimenticia ya creció el hijo, ya no la necesita, digamos, la pensión alimenticia, pero la siguen dando o la sigue teniendo porque no han hecho las gestiones necesarias para esa cancelación de pensión. Entonces, no te creas, o sea, se da un mundo tan grande de posibilidades, o sea, sí hay lealtad de los hijos a los padres, sí la hay cuando han convivido, cuando han vivido junto con su papá y su mamá, cuando a lo mejor ese matrimonio duró 5 o 10 años, ¿no? Que el hijo siente más ese apego al papá, pero cuando no han sido hijos que han nacido, que han crecido junto con el papá, no existe ese apego, no hay ese resentimiento, no, o sea, ¿cómo te diré? Hay un enojo, más bien hay un enojo de los hijos hacia los padres. Entonces es ahí donde lo ves reflejado, porque no tienen remordimiento alguno de seguir exigiendo una pensión que ya no les corresponde. Y tengo muchísimos casos también así, de hijos que siguen reclamando pensiones que ya no les corresponden. Entonces, por eso te digo, estos temas de alimentos, divorcio, custodia, son temas muy amplios porque tienen muchas vertientes, tienen muchas, o sea, no tienen solamente una característica, sino cada caso, cada persona, cada asunto va a ser totalmente diferente. Cada asunto lo tenemos que tratar o sea, no te puedo decir, ay, la mecánica es esta, el tónico es aquel. No. Cada persona es diferente, cada familia es diferente y cada asunto se trata de una manera diferente. Lo que a mí sí me gustaría aportar es que nos demos cuenta que cuando estamos enojados, estamos ciegos, y estando ciegos cometemos más errores de los que ya venimos cometiendo como seres humanos. El estar enojado con mi pareja me genera frustración. Muchas veces porque el dinero que me dieron para la pensión no fue suficiente, porque me quitaron a mis hijos, porque no me llegué a divorciar, hay muchas razones por las que queda una frustración. Y lo que me he dado cuenta como terapeuta, incluso desde mi propia vida, me di cuenta que dónde descargas esa frustración. No hay un costal de box en tu casa y que sería bueno en esos momentos comprarlo, porque las primeras víctimas que reciben esta frustración son los hijos. Sí. Es con ellos con quien te desquitas, y luego he visto que si el hijo se parece al padre, pues le pega más porque se parece al padre, ¿no? Se parece a la madre y es la cantaleta de, y eres igual que tu madre, ¿no? Es como si fuera un gran pecado parecerse a la madre, ¿no? Cuando nosotros elegimos esa pareja, elegimos esa relación para tener a esos hijos. Y que si bien ya les estamos haciendo daño, porque no hay dolor más grande que ver a dos seres que tú amas y no poder estar con ellos. Y que esos seres con los que creciste, si los viste, si los amaste, se transformaron en dos monstruos en un instante. Y luego hay muchas cosas como ve y dile a tu papá que me mande el dinero que me debe, ¿no? O sea, ya se convierte en el office boy de la mamá. El office boy, sí. Gran parte de mi divorcio, fíjate, fuerte. Te comparto, gran parte de mi divorcio, nosotros nada más tuvimos un hijo. Gran parte del divorcio se la pasó mi hijo de ve y dile a tu papá y ve y dile a tu mamá. Hasta que hubo un momento que dijo mi hijo, ¿saben qué? Yo no soy su office boy. Si tienen algo que decirse, díganselo ustedes. Y ahí fue cuando dices, ups, sí es cierto, ¿no? Y otra de las cosas que también me pasaba mucho con mi chaparrito es de que dices, híjole, qué difícil es para los hijos darse cuenta, como tú bien dices, a los seres que tanto han querido, que tanto han amado, que se estén peleando por circunstancias
que realmente nunca se pusieron de acuerdo, nunca las platicamos, nunca, vamos, eran temas que nosotros los hacíamos tan cotidianos y tan fáciles al día a día. Y cuando nos separamos nos costó tanto trabajo cada quien hacernos responsable de nuestras cosas. Dices, ¿por qué discutir o pelear de cosas que nosotros teníamos obligación de hacerlas y siempre las habíamos hecho? Mi otro hijo me dijo, mamá, pero si tú siempre has podido con eso y más. O sea, ¿qué necesidad tienes de estar peleando si tú siempre has salido adelante? Y son los hijos los que te centran, realmente son los hijos, porque yo a veces ya muy tarde, ya que traen pues sí, el trauma, ya crecieron y ya tienen la voz, porque cuando son niños exacto, no tienen voz. Exacto, pero te digo, muchas de las veces son los hijos los que nos centran, pero también, o sea, a mí me pasó igual que a ti, que todo lo que no tenía que haber hecho, lo hice dentro del divorcio. Dices, yo conocí la psicología sistémica después de que me había divorciado, después de que había cometido muchos errores, después de que había tenido muchos tropiezos, y algo que también entendí es que no nos podemos dividir. Mi hijo un día me dice, mamá, si termino mi licenciatura, si termino me caso, ustedes están peleados, ¿quién va a ir conmigo a mi graduación? ¿O quién va a ir cuando yo me case? Mi papá ya me dijo que, o si vas tú, él no va. Y como él nos ve tan peleados que está preocupado porque qué va a pasar, le dije, mira mi amor, no te conflictúes. Invita a tu papá y yo desde mi corazón y desde mi lugar te voy a acompañar con mucho cariño. O sea, ahí yo creo que le di un alivio, pero impresionante a mi hijo. ¿Por qué? Porque desde tu corazón puedes hacer también mucho trabajo, desde tu lugar, sin necesidad de pelear. Puedes hacer mucho trabajo y creo que yo he hecho mucho trabajo así en ese sentido, desde mi lugar y a distancia y desde mi corazón. La verdad, es uno de los trabajos de nosotros como almas al tomar un cuerpo, es encontrarnos con personas que nos van a hacer daño, que nos van a lastimar y uno de nuestros propósitos es saber perdonar. ¿Sí? Y no es el perdonar te perdono tus actos por todo lo que me hiciste. Eso no funciona, eso no sirve ni existe. Es una reconciliación interna. Es lo que yo siento por esa persona. Mira, yo creo que una de las conciliaciones más grandes que pude tener en relación con mi hijo y su papá fue decir, ¿sabes qué? Fue el hombre que yo elegí como el padre de mis hijos. Fue el hombre que sin él yo no hubiera podido tener a mis hijos. Le agradezco a mis hijos porque yo sola no lo hubiera hecho. Y realmente el perdón no es decírselo, realmente es tener una conciliación interna, una conciliación personal. Que tú concilies tus sentimientos. Primero es que tú concilies tus sentimientos, que tú estés bien, que tú hayas sanado, para que ya puedas caminar y verlo de una manera diferente. Es eso la psicología sistémica, poder decir, estuvo bien, así como haya estado, estuvo bien, está bien que sea su papá, y le aporta muchas cosas muy padres ahora a su papá, a mi hijo. Entonces, yo ya no tengo ese conflicto con él. Si no quiere dirigirme la palabra, está bien, que es su papá y lo respeto. Sí, bueno, es que en la psicología sistémica es la reconciliación, son divorcios felices, donde cada quien desde su lugar deja de tener resentimiento. Cuando nosotros dejamos de tener resentimiento, nuestros hijos pueden fluir, porque también no se nos tiene que olvidar que lo que yo siento, vibro, y con eso se lo transmito a mi hijo, y eso se lo regalo a mi hijo, y mi hijo vive con eso, crece con eso, y repite la historia.
De ahí la Exacto. importancia de sanar las historias, porque si yo sano lo que yo siento por él, o sea, me reconcilio con aquello que me lastimó, aquello que me llevó a divorciarme, aquello que me mantuvo enojada por mucho tiempo, me lleva a tener un estado de paz. Y hoy puedo decir, porque lo he contado duro y quedito. En las redes sociales he compartido mi historia de la psicóloga que soy hoy, la consteladora que soy hoy, es gracias a un divorcio, porque en esa búsqueda estaba buscando respuestas, estaba buscando ayuda, estaba buscando sanación personal, espiritual, emocional. Encontré todas las respuestas y cuando vivo todo este proceso, era, era lo primero que me decía. Yo estaba en el proceso de divorcio cuando estaba estudiando esto. A mí me ayudó mucho porque era no pelear. O sea, era, no vas a pelear a tus hijos porque no son cosas, porque le pertenecen a los dos. Sí, exactamente. Y era un trabajo personal tan fuerte porque lloras mucho. ¿Cómo perdóname esta persona que me hizo todo esto, no? Sí, es muy, muy fuerte, pero bueno, después de muchos años lo he logrado. Llevo Sí, una maravillosa relación con él. Tengo, siempre hay comunicación, siempre es ver por nuestras hijas, él con su historia y su vida, yo con la mía, pero llegar a este tipo de conciliación donde no hay un deja de haber un conflicto familiar. Porque cuando no hay este tipo de sanación en este vínculo, el conflicto continúa con los hijos. Los hijos se llevan esta historia no sanada y se repite. Y como hijos, porque ahora hay que hablar también desde el yo, ¿no? Yo como hija vengo de una mamá que se divorció. Y yo decía, jamás voy a divorciarme yo de un hombre. Yo me lo dije, adolescente. Entonces, en esa soberbia, en esa arrogancia, adolescencia, decir, yo no voy a ser como mamá, yo no voy a ser como papá, y tómala, te llevas la vida, te guste o no. De manera inconsciente, el campo mórfico te da toda la información y contra eso no se puede. Sí que se trabaja, pero ya de manera consciente. Estos temas me interesan muchísimo compartirlos, Gloria, porque no es lo mismo el proceso que se vive en la ley que el proceso que se vive en el corazón. Esa es lo que yo te iba a decir. Una cosa, es totalmente diferente cuando tú llegas a juzgados. En el juzgado, nada más el juez va a ir dictando los acuerdos por escrito. Ni siquiera son platicados así como yo ahorita se los platico a grandes rasgos. No, todo es por escrito. Hay ocasiones o hay 3, 4, 5 acuerdos que no son favorables y tienes que apelar o tienes que ir a hablar con el juez, tienes que subir y bajar y decirle las cosas, ¿no? Y los jueces no tienen esa empatía por tus sentimientos, porque tú estés sufriendo, te ven llorar y pues se quedan serios, callados. Esta semana me tocó ver un papito llorando porque no había visto a su hijo y la juez todavía lo regaña, le dice que no tiene que confundirse en que la guardia y custodia es una cosa y los alimentos son otra. Y dice el señor, es que yo estoy cumpliendo con la pensión alimenticia, yo estoy dando lo más que puedo para estar con mi hijo y no me permiten ver a mi hijo. Entonces, yo creo que también hay una frustración muy grande con los papitos ahora en ese sentido, de que están tratando de convivir, de estar con sus hijos, y es un derecho que las mamitas también deben de permitírselo. Yo algo que aprendí con la psicología sistémica es que quien da el permiso para que un hijo vaya con sus papitos es la mamá. La mamita es la mamita la que tiene que dar el permiso para que los hijos convivan y estén con su papá y lo conozcan y conozcan de dónde provienen ellos, ¿no? Porque hay muchas cosas que nuestros hijos no van a entender hasta que no convivan con su papá realmente, lo conozcan, cómo es, o sea, son muchas cosas. ¿Por qué? Porque un hijo no se hace nada más de lo que uno le va a enseñar, sino un hijo se requiere ambos conocimientos, requiere lo que yo le puedo aportar
y requiere los conocimientos que le va a aportar su papito. Y es algo que nosotras como mujeres no hemos querido entender. Los hijos no nada más son de nosotros, los hijos son de los dos. Entonces debemos de compartir a los hijos, debemos de permitir que el hijo conviva con su papá y permitir o sea, yo creo que en la medida que una mujer permite más de esa convivencia entre padre e hijo, el papá está más gustoso de proporcionar esos alimentos. ¿Por qué? Porque, o sea, lo ven como una obligación, pero no ven un beneficio. O sea, dicen, tengo que dar dinero, pero no tengo una retribución, pues también ellos se enojan. Y no es así, no debería de ser así. Pero sí hay un resentimiento, y lo dicen los jueces, tajantemente te lo dicen. Aquí no, porque des pensión alimenticia, vas a ver a tu hijo, Y son muy tajantes, son muy, muy, muy duros, muy, ¿cómo te diré? ¿Cómo te diré la palabra? El juez no tienen esa empatía. No se No meten pueden tampoco, no pueden, la ley es fría. La ley es fría. Yo le estaba explicando a mi cliente que el juez no puede tomar ni a favor de lo que dice la señora, ni lo que él dice, sino que él tiene que aplicar lo que es para ellos justo y lo que es mejor para el menor. Entonces, esa es la problemática. No van a ser empáticos, ¿no? El juez va a hacer todas las acciones necesarias para fijar la pensión alimenticia y para que el demandado cumpla. Pueden mandar oficios a la Secretaría de Hacienda, al Instituto de la Función Registral, pueden solicitar informes a su trabajo para ver cuánto gana, pueden ver cuánto declara, cuántos ingresos declara. O sea, el juez va a seguir todas las instancias necesarias para poder fijar una pensión y que se cumpla. Actualmente ya hay una lista de papitos morosos, donde se dice que si tú eres un papi moroso en otorgar la pensión alimenticia, ya no se te van a dar créditos bancarios, ¿no? Y ya se están tomando medidas para que los papás pues dejen de ser papás morosos, ¿no? O sea, ya hay algunas cosas que se dictan, inclusive también algo importante que deben de saber es que la pensión alimenticia, cuando estás en un proceso de divorcio, si fijamos una cantidad, por decir algo, 3,000 pesos mensuales, que eso es mínimo, 3,200 es lo mínimo que te pudieran fijar, tienes que garantizar esa pensión alimenticia por un año. Las maneras que se puede garantizar esa pensión alimenticia es por medio de un billete de depósito, una fianza o una hipoteca. Pero son diferentes vías. Por lo general, si se manda oficio a la empresa donde labora el papito o la mamita, si se manda oficio ya no es necesario garantizar, porque se supone que ya está garantizada la pensión con los oficios que se mandan directos a su fuente laboral. Entonces, de su fuente laboral se encargará de hacer los descuentos, pero pues no todos tenemos un trabajo estable o fijo, ¿no? Y cuando no lo hay, pues sí tienes que garantizar con los medios que yo les estaba explicando. De todo esto, a mí me gustaría aportar que hay un trasfondo, hay una historia. La ley es la ley y se maneja bajo sus reglas, sí, bajo lo que puede ver, porque la ley lo dice bien claro. Si hay evidencia de algo, para mí eso vale. Como la ciencia dice, si eso se puede ver, eso existe. Pero nos hemos olvidado de ver todo lo que hay detrás de lo que sucede en un juzgado. Ahorita solo hablando de divorcio. Hay un enojo muy grande por parte de las mujeres y esto es transgeneracional. Hablamos de muchas generaciones donde la mujer fue sometida, donde la mujer no tenía voz ni voto, donde la mujer la vendían o hacían acuerdos políticos, económicos para hacer un matrimonio. La mujer termina siendo violada dentro de un matrimonio permitido, ¿no? Y condicionado y acomodado. Esas fueron nuestras abuelas. Y ese dolor está en nuestras generaciones.
Y a veces no sabemos por qué nos duele tanto, por qué nos encontramos con una pareja que no es lo que yo, porque todas, y me lo he encontrado yo como psicóloga en tantas historias que me llegan, no hay una mujer que me diga que deseaba tener un príncipe azul. Y no con esas palabras, pero sí que ese deseo de que el hombre esté para ti, que el hombre te consienta, que el hombre llegue temprano a la casa, que el hombre solo tenga ojos para ti, que la mujer tiene actualmente una alta demanda hacia lo masculino. ¿Por qué tiene esta demanda? Por este dolor transgeneracional, pero a esto si le sumamos lo que yo como hija vivo con mi papá, y si yo no crecí con mi papá, voy a demandar esa presencia, esa economía, ese espacio, lo voy a demandar en mi pareja. Y cuando la ley del equilibrio entra en estos asuntos de pareja, pues si uno da más o recibe menos, alguien se tiene que ir, a alguien va a fallar. Y en este fallo vienen estos divorcios, ¿no? Tenemos muchas justificaciones, que no me da dinero, que es muy flojo, que es mujeriego, que hay violencia en el hogar, que son las básicas, ¿no? Sí, pero todo esto, quienes viven violencia, chequen su historia. Sus padres fueron violentos con su madre y con ustedes cuando eran chicos. ¿Dónde hay alcoholismo en su historia? Si tu pareja es alcohólica y violenta en la historia, el abuelo o el bisabuelo era alcohólico y también había violencia intrafamiliar. Que donde no hay dinero, pues es que vienen de sistemas familiares donde no había dinero. Me llegan personas diciéndome, me va a salir un poquito del tema, pero es importante darnos cuenta de esto. Muchas consultas que me hacen es porque quieren mejorar su economía y es que nunca me alcanza, no tengo dinero, ¿cómo le hago? Y la primera pregunta que les hago es, ¿cómo era la economía de tus papás? ¿Y cómo era la economía de tus abuelos maternos y tus abuelos paternos? Y entonces cuando empezamos a ver la historia nos damos cuenta que en la historia no había dinero. Le digo, bueno, okay. En cuestión de dinero no nada más influye la historia o las trascendentales, o sea, la historia familiar. También va a influir cómo tomemos a nuestros papás, o sea, tú muchas veces lo hemos visto que el dinero es quien te lo va a dar, es tu mamá, o sea, la abundancia. No. Cosas. Y como tú tomes. Sí, pero hay que ver, hay dimensiones de dinero, o sea, no es lo mismo ganar 1,000 pesos que ganar 100,000, o sea, ya nos disparamos. Yo lo que me encuentro mucho es que a la gente no le alcanzan los 10,000 o 5,000 que gana y quiere ganar más. Y entonces es cuando vemos de manera, primero, transgeneracional, que no está en el campo mórfico ese nivel de vida. Si no hay ese nivel de vida, tú tienes que crear este nivel de vida en la actualidad. Claro. Y eso es ir es ir contra la lealtad del sistema familiar, porque lo tienes que hacer diferente. Sí, y eso también pedir permisos. Eso también es pedir permiso, porque ir en contra de tu sistema. Primero honro mi origen, y si es pobre, primero tengo, porque como las novelas, ¿no? De la mujer pobre que se hace rica porque se enamora del rico, pero si te fijas en las novelas, es muy déspota la chica, no. Sí, es que si vienes con esa arrogancia, no hay manera de que te llegues. No es esa la manera. Mira, en mi caso, en mi familia, mi mamá siempre quiso estudiar, mi mamá siempre quiso, y yo no lo sabía, yo lo supe muchos años después, inclusive yo creo que ya había fallecido mi mamá cuando yo me enteré de este tipo de cosas, gracias a la psicología sistémica que me puse a investigar. Mi mamá quería estudiar, mi mamá cuando fue niña, ella siempre tuvo un deseo de estudiar, y mi mayor sorpresa fue que ella quería ser abogada, y tú dices, ups, yo lo hice sin saberlo, o sea, y sin saberlo, pero ella, yo me acuerdo mucho que cuando había algún problema con el papá de mi hijo, ella decía, ella no tiene por qué hacer esas cosas, porque es abogada y por eso estudió. Entonces también es bonito
que de alguna de otra forma, yo sin saberlo, yo tenía todo el permiso de mi mamá de ser abogado. Así Todo el es. permiso. Entonces es ahí cuando dices, qué padre, porque... Pero más que permiso, tú te tomaste el paquete. O sea, tú Y como alma además lo dijiste, yo tomé. por ti, mamá, yo voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. De manera, Por no eso lo te digo, pensaste, está inconsciente. yo de manera inconsciente lo tomé y todo esto yo me enteré muchos años después, ¿no? O sea, pero muchos años después yo me enteré que mi mamá quería ser abogada. Mi mamá por eso tanto insistía en que quería un abogado en la familia. Y a veces no lo sabemos o no te lo platican porque tampoco te lo dicen. Pero era, ¿por qué tanto el permiso de, ay, sí, mijita, vete a estudiar, sí, mijita, échale ganas con la escuela? Pues era ese mismo permiso, ¿no? Y nada más era tomarlo. Así es. ¿Yo por qué hablaba del dinero? Porque hablamos de que muchas veces las mamitas, las mujeres se divorcian por temas de dinero, porque el hombre no da. Pero Y ahí por también, eso estaba yo integrando esta información transgeneracional, porque aquí me sí hay que gustaría, ver la parte legal, pero hay que ver desde dónde viene espiritualmente toda esta información. Si yo no creo la que puedo ver, voy a seguir enojada. aquí de algo también importante que me gustaría comentarles es que la pensión alimenticia se tiene que dar de conforme a la ley es en proporción del que da, o sea, no puede dar más la persona que está generando, entonces tiene que ser en proporción de quien lo recibe y en proporción de quien lo da. Y en la psicología sistémica, cuando tú recibes un dinero, lo debes de agradecer. Entonces, aquí yo les recomendaría mucho que agradezcan, así sea poquito o sea mucho lo que reciban, que lo aprendan a agradecer porque el esfuerzo que hacen las personas para trabajar y para generar este dinero también tiene un valor. Y creo que esto es lo que no hemos mirado muchas veces. Es un esfuerzo el estar generando dinero, día con día estar trabajando, todos estamos trabajando y ya sabemos cuánto nos cuesta generar un dinero. Entonces también hay que agradecer a las personas que en aquellos casos que sí les dan y que sí las apoyan, ¿no? Económicamente. Sí, el agradecimiento siempre te va a traer más. Y cuando hablabas en relación de la economía que llega de los padres, em, son muchos factores que necesitamos mirar. Yo abordo este tema porque desconocemos cómo funciona la ley. A veces salimos hasta golpeados de la ley, ¿no? Vamos a querer pedir ayuda y no falta el que sale mal. Yo fui de las que salió mal. Yo fui a pedir ayuda y salí toda golpeada. Eso, qué bueno que me fue mal, qué bueno porque me ha ayudado a estudiar, a trabajar con todo esto para poderlo comprender y para poderlo compartir. Hoy estoy toda reconciliada con estos temas, pero sí que es importante mirar desde dónde tenemos que vivir todas estas experiencias, qué nos están enseñando esas experiencias. Y como son tres factores por los que más se divorcian, que es la violencia intrafamiliar, la falta de economía y aportación del hombre y la infidelidad, de la cual hablamos la clase pasada que estuvo fenomenal. Pero hablando de dinero, el que vuelvo a un punto donde me consultan cómo lograrlo esto, si no está en tu historia, tienes que empezar de cero tú. Pero no puedes empezar de cero si no honras el lugar de donde vienes. Y cuando yo puedo honrar ese espacio, ese lugar, es honrar a mi madre, porque a través de mi madre llega la abundancia. Esa abundancia que vemos en la despensa y en el refrigerador, donde no te falta de comer ni a ti ni a tus hijos. Cuando yo puedo honrar a mi padre, puedo honrar porque del hombre es el mundo del campo laboral y el campo económico. Ellos Y el fueron los que éxito. crearon el banco, las empresas, conquistaron tierras, inventaron el papel, los contratos, la constitución, las leyes, es de él.
este régimen, esa energía es masculina. Entonces, cuando yo no puedo tomar a mi padre, no fluyo con el campo laboral, no fluyo con la economía. Entonces, es un trabajo muy profundo cuando estamos en constelaciones para poder mirar esto. Entonces, cuando mi marido no trae esto y y me llevo a un divorcio, es que tengo que mirar en este tema de economía, ¿no? El hombre muchas veces, ¿por qué no da? Bueno, yo siempre les digo, a ver, ¿observaste si tu marido, cuando era tu novio, tenía un papá, creció con su papá, no lo abandonó? Entonces, ¿dónde tiene un patrón de comportamiento masculino, donde el hombre labora, regresa, da un gasto? Él no lo tiene, él no lo sabe. Entonces, si no vives con el patrón, pues nadie da lo que no tiene. Entonces, antes era como que muy enojada con la parte masculina, pero al final me doy cuenta que somos mucho nosotras las responsables de la vida que tenemos. Somos responsables de esa vida, pero en estos casos, cuando venimos con el reclamo masculino, es mirar que fui yo la que se metió en este circo, en esta obra de teatro, pero desde mi historia familiar. Por eso invito mucho que vean su historia y cómo la están repitiendo. Y que es importante sanarla porque nuestros hijos se llevan esa historia. Y cuando yo me estoy enojando para separar a mis hijos de su papá, porque lo hacemos desde la venganza, no me estoy vengando del marido, no me estoy desquitando con él. Mis hijos están llevando todo ese dolor, porque a los que realmente castigas sin darte cuenta son a ellos, porque ellos quieren estar con su papá y quieren estar con su mamá. Claro, yo creo que también hay un punto que aquí faltaría afinar y no sé si sea prudente, pero también yo creo que es mucho trabajo personal, porque aquellas personas que no han sanado a su niño y que traen todavía, que quieren hacer sus berrinches o cosas así, también ese tipo de cosas provocan divorcios, Judith, porque no nada más son los puntos que estás manejando, sino también el hecho de que no ha crecido. Que no han crecido, que no han madurado. Entonces, no es que nosotros maduremos más que los hombres, no, hay temas que traemos problemas de infancia y que muchas de las veces nos hacemos a un lado y no lo reconocemos. Lo que tú me estabas diciendo, un padre que vivió o que fue agredido, que fue violentado, ¿qué va a suceder en su matrimonio? Pues va a tener violencia, va a generar violencia, pero ¿por qué? Porque él no sanó desde su infancia o desde su niño interior, no ha sanado toda esa violencia. Entonces yo creo que además de llevar un proceso legal, deberían de llevar de la mano un proceso psicológico para poder sanar todo ese tipo de cosas, porque yo lo viví mucho con el papá de mi hijo, que él se ha negado rotundamente y él dice que no tiene ningún problema, pero cuando yo analizaba la situación, yo decía, es que él de infancia sufrió mucho, ¿no? Y nunca lo ha querido reconocer. Obviamente, pues yo ya lo he medio terapiado con lo que he conocido de las terapias psicológicas. Por supuesto, él no se dejaría entrar a una terapia de estas porque pues no reconoce ese punto, ¿no? Pero sí. Es analizado, ¿no? Ok, ajá. Analizado, pero no solucionado, porque eso le corresponde a él. A mí me corresponde lo mío, a lo de él, a mí no, yo no puedo definir ahí absolutamente nada, ¿no? Yo, al final de cuentas, desde mi lugar tengo que ver cómo él hace las cosas o tengo que respetarlo desde aquí, desde donde yo estoy. Y si él no quiere hacer su trabajo personal, tampoco lo puedo obligar, pero yo creo que aquí lo que es importante es que alguna de las partes ya esté haciendo su trabajo, ¿no? Es la gran ventaja. Podemos decir que lo perfecto y lo ideal es que ambos entren en terapia. Lamentablemente, y de manera general, los hombres no sienten este llamado. Hoy sí, ya tengo más de hombres, y es impresionante lo que trabajan.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo ya no excluyo nada porque dentro de lo que estuvimos platicando, de lo que estuvimos trabajando en la psicología, cuando estuvimos en los cursos, aprendí mucho que también los hombres le sufren, también los hombres ya están abriéndose a este campo de terapias y cosas así, pero hay otros que no, que definitivamente dicen, eso no es para mí y ni siquiera les llama la atención. Hay otros que tienen muy desarrollado el ser hombres y lo expresan de una forma tan natural que dices, encaja fielmente a toda la descripción psicológica del dar y del ayudar y del tomar y todo ese tipo de cosas que dice uno, no, ellos no necesitan terapia, ellos no lo saben por completo, ¿no? También aprendes mucho. Así es, y con el tema que decías de la falta de madurez, ¿cuántas mujeres por huir de su casa, sobre todo cuando muchos que hacen el quehacer y que dicen, quiero, quiero, quiero dejar de hacer este quehacer en mi casa o dejar de pelear con mis hermanos o con mi mamá y la solución es juntarme con alguien, ¿no? Me enamoro muy rápido y me voy. No, bueno, la vida allá afuera es más dura que en casa. Muchas veces. Y ahí aprendes, te llevas la manera en que yo vibro, con lo que yo siento, con lo que yo crezco, es la manera, es lo mismo que voy a traer a mi vida. Si yo salgo de mi casa con el tema de que me pegan, de que me obligan a hacer el quehacer, de que no hay que comer, yo me escapo porque quiero una vida mejor, pero la verdad es que cruzando esa puerta no eres diferente a la que estaba allá adentro y te llevas esas mismas emociones y vibraciones, atracción. Entonces voy a traer lo mismo a mi vida a través de la pareja. Entonces, eso no sana hasta que realmente sanes. Y se da mucho que también se da más en hombres de que apenas me divorcié y ya estoy con otra el otro día. Así me consta. A mí, yo lo he visto, de un día a otro ya están con otra. Ellos no se están dando oportunidad de vivir su duelo. Si no vives un duelo, no vives ese proceso de pérdida y entonces si tapas un tapón con el otro, pero no sanaste nada y te llevas y causarás más heridas porque se refuerza ese dolor con la otra. Dicen ellos, es que esta me salió peor que la primera o la tercera peor que la primera y la segunda. Sí, porque es la lección de vida, no la raza, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto que ya, bueno, inclusive en la sentencia de divorcio dice que al día siguiente ya te puedes casar, ¿no? Entonces, la ley te lo permite, ¿no? La ley te dice que al día siguiente ya puedes casarte con el que se te atraviese. Pero eso no es tan rápido ese proceso. Yo a mis clientes cuando terminamos el juicio de divorcio y les entrego la sentencia, les digo que ojalá que puedan trabajar su duelo, que puedan trabajar psicológicamente todo este proceso de que es un divorcio. Les digo, va a haber muchos cambios en su vida, va a haber muchos cambios en su familia. Tienen que aprender a trabajar todos estos cambios con los hijos, la nueva mecánica de la familia, cómo va a funcionar y cómo lo van a ir desarrollando. Y de aquí a un año ya puedes empezar a medio platicar de tener una pareja. ¿Por qué? Porque si no has vivido este duelo o este proceso, pues lo único que vas a ocasionar es que vuelvas a caer en la misma. O sea, no sé cómo le hacen, pero vuelven a llamar los mismos problemas y en mayúsculo. O sea, no son chiquitos, son grandes y cada vez se van haciendo más grandes y dices, híjole, ¿cómo te explico que no viviste tu duelo como tenía que ser? Y dejaste las heridas crecer, porque una herida tal cual, como lo dice la frase, es una herida. Si la herida tiene tierra, mugre y no se lavó, no se limpió, esta genera pus y va a doler, pero muchas veces no la quiero ver porque duele, pero no significa que no esté, allí está y se está pudriendo y se está haciendo más grande. Por eso es que cuando alguien más llega y toca esa herida, pues ya duele un montón.
porque Sí. ya es la otra pareja que ya viene a hacer su trabajo también ahí. Y Entonces, la lo verdad peor es del que caso, el alma está. lo peor del caso es que caen en mismas, en situaciones idénticas o similares y les pasan cosas increíbles. O sea, realmente pues, yo no lo creía así, pero la genética y el ADN es increíble y es maravilloso, ¿no? Porque dices, ay, no, no llega a suceder, sí, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo veo la foto del papá, de la hija del papá de mi hijo, es idéntica a mí, y yo digo, ¿cómo? Pareciera que fuera mi hija y no es mi hija, y me sorprendí mucho porque yo dije, sí, efectivamente, no pasó ni un año cuando él ya tenía una nueva pareja, ya tenía un bebé y todo, y yo sin pensarlo, ¿no? Y sin saberlo. Tengo un clon por ahí chiquitito y pues yo sin saberlo. Bueno, Es que es maravilloso. otro tema bastante interesante que podríamos abordar, no con derecho, porque si se desvía mucho, esto tiene que ver con la genética y con las energías sexuales, porque cuando un hombre, y esto es real, 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 cuando un hombre copula con una mujer, al penetrar a otra mujer, se lleva, es como un cordón de información de útero, de información ADN, la mete y la conecta con la otra mujer. Y entonces entra esa información, se lleva la información de ella y se la mete a la otra, literal. Y de Es ahí nacen literal. estos hijos con esas historias. Maléfica es una gran película que te habla de esto. Maléfica, enamorada de Stefano, quiere una vida con él. Y entonces él por poder económico, político, la deja y se hace rey, y que el precio era quitarle las alas, la traiciona y es cuando ella su alma se oscurece, se vuelve vengativa y no, nunca lo deja de amar. O sea, por eso el amor duele, ¿no? Es su amor herido. Entonces, cuando Stefan tiene hija, por eso es que ella le dice, esto sale en la primera película de La Bella Durmiente, cuando llegan las hadas madrinas, ella dice, y no me invitaron si yo soy familiar. Claro que era familiar, porque ella primero era la mujer de Stefan y después la otra, pero las otras eran acuerdos políticos. Y ahí es cuando le da el deseo a la niña y por cuestiones del destino, ¿quién es la que termina cuidándola? Maléfica. Y termina amándola porque es la hija de su alma. Esa es la hija que quería tener con Stefan y la hace suya. La ama, se enamora de ella y es cuando quiere romper el hechizo y hace todo por amor. Y es cuando ella cambia. Es cuando ella busca la reconciliación de ambas partes para estar bien. Al final terminan mal las cosas cuando no hay esa reconciliación, pero sí que esta película habla de esto y yo conozco muchas personas en evidencia de cómo hijas de otra mujer tienen cargando la historia de la querida, de la que estaba súper enamorado el padre, y hasta el nombre tienen de ellas, y ellas la sueñan y dicen, es que hay una mujer, yo no la conozco, y cuando ya son adultas hablan con el padre, y el padre le dice, sí, una mujer que yo amaba mucho antes que tu mamá, y bueno, pues es que se embarazó tu mamá y pues me quedé contigo, pero la energía, la niña la trae. Pero imagínate que cargas emocionales tan grandes, porque ahí ya se meten otras cosas mucho más grandes, pero yo creo que también llevas una información del alma, ¿no? Entonces, ahí imagínate, la niña llega con una gran incertidumbre, ¿no? Porque ahí es donde sentimos que no pertenecemos, no pertenezco a, ¿no? Entonces, no es tanto no pertenecer, hay una búsqueda inconsciente que hay alguien por ahí que tiene, su corazón está conectada con ese alguien y no sabe por qué. Y no sabe por qué. Fíjate que lo bonito de esto, en estas historias, es que en sueños se devela el porqué, nada más que ellas no saben interpretarlo. Y en el sueño ven a la madre, la madre que le dio esa energía, la otra mujer. Y ellas desconocen esta historia porque el padre ya en ese momento las había dejado, ¿no? Pero sí que cuando ellas, porque sí hay historias que logran conocerlas y cuando las conocen como que su corazón, su alma descansa de,
ya sé quién es mi madre energética, ya sé cómo se dieron las cosas. Me pasó con mi nieto, también mi nieto trae una super historia así increíble del padre, ahí hay temazazos, entonces son cosas que la ciencia no te va a explicar, porque es movimiento fenomenológico, pero sí que hay, yo creo que lo que le faltaría a la ciencia es hacer un análisis de ADN donde se iban a encontrar rastros Por de eso la te digo, otra persona. yo creo que estos temas son muy amplios porque y cada familia es diferente y la problemática es diferente, ¿no? Pero aquí lo importante, yo creo que para una buena relación y para una buena pensión alimenticia y para que los papás estén contentos en lo que están dando y lo que ellas están recibiendo, es que empiecen a hacer una reconciliación interna, una reconciliación personal, ¿no? Porque en la medida a mí alguien me lo dijo, en la medida que tú estés bien, van a estar bien tus hijos. Entonces es algo muy importante. En la medida que nosotras podemos sanar todos esos enojos, esos resentimientos y toda esa ira que se carga en un divorcio, en la medida que tú lo puedas ir sanando, lo puedas ir solucionando, en esa medida también vas a ir solucionando todos tus problemas, tanto económicos como de comunicación con tus hijos, como de comunicación con el padre, ¿no? Porque es muy importante la comunicación con los hijos, ¿no? Porque esta comunicación se llega a fracturar con el ve y dime, con el hecho de que le dices a tu hijo, ve y dile a tu papá, uy, se fractura un montón la comunicación con los hijos y lo que menos quieren saber ya de ti es siquiera verte porque saben que le vas a decir que ve y dile a tu papá, ¿no? Y él lo único que quiere es verte o estar contigo, ¿no? Entonces hay ocasiones que no entendemos y no comprendemos. Yo ahorita a los papás les digo, si vas a ir a ver a tu hijo y tienes la convivencia, disfrútalo, este tiempo es para que tú estés con tu hijo, lo disfrutes, platiques, lo abraces, haz tu trabajo con tu hijo, no nada más vayas y escupas basura en contra de la señora, eso no te va a servir de nada, ¿no? Son tan poquitas horas que lo va a ver que no tiene caso que las desperdicie hablando mal de la mamá, porque al final de cuentas la mamá toda la vida va a ser la mamá, no se va a deslindar de su mamá. Aquí es importante recomendarles, mujeres, la mujer tiene el poder sobre sus hijos. Energéticamente eso es muy fuerte porque a nosotras nos dolieron, nosotras las parimos, en nosotras crecieron esos hijos. Ellos no les duelen los hijos como a nosotras, eso es muy importante mirar, pero esto no los deslinda de ser los padres, porque hay que tomar en cuenta que nosotras fuimos las que elegimos a ese hombre. Nosotras, lo voy a decir así, como es, nosotras abrimos las piernas a ese esperma con toda esa historia, y si en mi ignorancia no sabía lo que iba a entrar en mi cuerpo y lo que iba a gestar, eso tienes que hacerlo como, que tienes que entrar como tu responsabilidad. En la pareja es el 50% y 50%. Mi responsabilidad de lo que yo permití, del padre que yo le di a mis hijos. Y mis hijos no tienen por qué sufrir un asunto de adultos porque ellos no van a entender. Nuestros asuntos normalmente son asuntos sexuales, cosas los niños no lo entienden, no saben por qué estamos peleando, por qué nos estamos separando, por más palabras que les quieras dar a tus hijos, ellos tendrán que vivirlo. No esperes a que lo vivan porque esto duele muchísimo. Sánalo en tu corazón, dale permiso a tu hijo de ir hacia su padre, porque es el permiso de la madre, que vaya hacia el padre porque tú permitiste que entrara el padre en ti para gestar a este hijo, y entonces sobre ese poder que tienes concedido, Bert Hellinger lo decía bien claro, la paz solamente está en el corazón de las mujeres. Entonces, cuando nosotros ponemos paz a estos principios, todo va a ser diferente. Y tener mucho cuidado te pareces a tu madre, igualita que tu padre, sí. Y yo, ojalá los niños pudieran decir, pues si tú le elegiste es para mí, ¿para qué me reclamas? Si querías que me pareciera la vecina, mejor me hubieras hecho con la vecina, ¿no? O sea, no. Si elegiste a esa mujer como tu pareja, como la madre de tus hijos y tu mujer, a ese hombre como el padre de tus hijos, el amor llega de muchas maneras. Yo sé que a veces el embarazo es improvisado,
no era deseado, como sea, nació el amor. El amor llega de muchas maneras y ese amor no hay por qué destruirlo, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo que fluya en ese proceso de amor. Estoy enojada con él, sí, pero no dañar a nuestros hijos, porque los que más lastimamos son a nuestros hijos y crecen con estos traumas. Y miren que después las terapias salen carísimas. Y yo como madre te lo puedo dolores de decir, cabeza. lloramos en consecuencia de lo que nosotros hicimos con el tiempo, porque sí se ven las consecuencias cuando son adultos nuestros hijos y te das cuenta muy tarde que tú hiciste, tú construiste eso. Y tener mucho cuidado en cómo hablamos con nuestros hijos en referente a nuestro padre, que es tu pinche padre, que no sé qué, que un desgraciado. Eso es un daño enorme para tus hijos porque ellos aman ese desgraciado. Bueno, ese es para ti desgraciado, pero para ellos no, jamás. Porque, ¿qué es lo que vamos a generar cuando nosotros hablamos así del padre? ¿O qué va a generar un hombre cuando habla así de la madre? Genera con cuando hablamos así, nuestro propósito es separar a nuestros hijos y que los odien también, ¿no? Lo único que logramos es que estos hijos terminan odiándonos a nosotros, porque ellos en el alma dicen, me separaste de lo que más amaba y ya no te puedo ver. Y los vemos como niños adultos que no pueden ver a su madre o a su padre, porque no les perdonan, ni siquiera saben ni por qué, pero no les perdonan algo y no pueden ni verlos, porque les quitaron parte de su mundo, porque su mundo es muy sagrado. Todos nosotros, ya como adultos, imagínense cómo se sienten si alguien superior, una autoridad superior a ustedes, les diga, no puedes ir a tu casa, no puedes ir a ver a tu madre ni a tu padre. Lo vivimos en el COVID. ¿A poco no era feo que no podíamos ir a ver a nuestros padres porque podíamos enfermarnos o podíamos enfermarlos? Había que cuidarlos. Pero imagínate que esto todavía fuera más agresivo y que te estén diciendo que tu madre es lo peor o que tu padre es lo peor y que no puedes ir. ¿Qué nivel de conciencia se está metiendo en esta psique? ¿Y cómo se está transformando nuestro cuerpo interior? Hay que tener mucho cuidado porque somos responsables del futuro y el futuro son nuestros hijos. ¿Qué mundo estamos dejando? ¿Qué mundo estamos creando? Y luego nos quejamos de los criminales de allá afuera que odian a alguien. Pues sí, odiaron a su madre porque era una desgraciada, porque habló mal de su padre y terminan matando a mujeres porque ven a la madre en esas tantas mujeres o maltratan a la esposa y a las hijas por este tema. Este tema es muy profundo, claro que hay otras razones por estas reacciones humanas, pero este es un tema muy importante. Me encanta relacionarlo con derecho, porque en derecho vemos toda la violencia que hay emocional, psicológica y física, de todos los niveles. Esta puede ser derecho penal, derecho laboral, derecho civil, no, cualquier tipo. Todo inclusive el derecho familiar, te comento y te anticipo un poquito, el maltrato también está tutelado, lo que es la violencia también está muy tutelado, muy regido en el derecho. Ahora en el derecho familiar y derecho penal, ¿cuántos y cuántos casos no hemos visto de violencia y violencia a chiquitos que de repente no te explicas por qué tanta violencia? Tú me decías la vez pasada que las mujeres tenemos muchos resentimientos desde nuestros abuelos, ¿no? Y lo comentaste ahorita en el curso, pero sí es cierto, o sea, traemos enojos enraizados, o sea, muy, muy profundos, ¿no? Entonces, muchos casos de violencia. También hay que mirar cómo fuimos tratados. O sea, yo como psicóloga lo he visto muchísimo. Viene la queja de mis papás me violentaron, fueron muy violentos, fueron así, y termino yo preguntándoles, ¿no? Después de trabajar mucho, y tú como, o sea, hablaste mucho de tus padres, pero tú no te eximes de ser también violenta con tus hijos. Y si yo tuviera, y te lo digo por mi conocimiento, porque si yo tuviera tus hijos aquí, yo les preguntaría cómo tú los trataste cuando eran niños y te apuesto que algo de violencia también les dices porque tu origen es violencia. Y entonces, en voz muy cortada, me dicen sí, también lo soy. No en el grado de los padres, pero al final traen arrastrando esto. Entonces, ¿qué nos toca sanar? Por eso hay tantas terapias del niño herido. Sanen su niño herido. Es importantísimo sanar nuestro niño herido porque nuestros hijos seguimos hiriendo hijos. Y esto
nos volvemos criminales de nuestros hijos. Esto no es Y yo sano. creo que, por eso yo te decía que mientras uno no haga su terapia personal y mientras uno no haga su trabajo, su duelo y su proceso, no lo puedas vivir y lo puedas empezar a analizar y desde profundo empezar a reconocer quién eres, reconocer de dónde vienes, reconocer, agradecer todo lo bueno que sí nos han dado y agradecer también todo aquello malo que hicieron nuestros papás, porque así estuvo bien. En la medida que pudieron darlo, no podían darte otra cosa. Ese es su origen Y y no así. podían darte otra cosa. Entonces, esto es lo importante de la psicología sistémica, agradecer tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque de ambas cosas se aprende mucho. Es lo que te ayuda también a ser muy fuerte. Cuando puedes superarlo, lo trasciendes, cuando no te hundes. Entonces, cuando empiezas a trabajar contigo, creces mucho, mucho. El alma madura, tu cuerpo madura. Mucho que vas a crecer. Amplías tu mente, tu mirada, tu conciencia y tu corazón, y tu sistema familiar cambia muchísimo. Es bastante interesante estos temas. Yo te agradezco muchísimo, Gloria, esta aportación, este acompañamiento. Quiero que sigamos en este proceso. Salen muchos temas interesantes. Nadie te prepara para un juicio. Y No. hablar de estas cosas, porque la verdad llevar un juicio no nada más es voy y te demando y no nada más es dinero, es un desgaste emocional brutal, brutal. O sea, tu alma se desgasta horrible. Entonces, no hay quien te prepara para esto, no hay quien te diga, oye, mira, el sabor de lo que tú vas a comer cruzando esa puerta, vas a ver así, ¿no? Y cada quien lo vamos a vivir de una manera diferente y lo tenemos que aprender. Pero sí es importante ir preparados, tener un nivel de conciencia diferente y tratar de evitar esos medios, porque son lugares muy densos, o sea, es ir a pelear. Y esto no está tan lejos como ir hay eventos como el triple A, ¿no estoy bien? Sí, triple A, que son las luchas en el ring. No está tan lejos, o sea, esto es igual, nada más que acá tienes el ring y te suben en el ring. El juez te dice, a ver, vamos a ver cómo se van a llevar estos chicos. Por más que quiera hacer que las cosas sean más suaves o que lleguen a acuerdos, a mí me consta, ¿cuántas veces dice el juez, pónganse de acuerdo, cómo van a quedar? Sales de la sala y nada más te quedas viendo, una por miedo no le dice, el otro por agresivo tampoco se quiere atrever a hacer algo ahí, el chiste es que no llegan a ningún acuerdo y le dejan al juez tomar decisiones que tú no querías. Yo creo que eso es lo más difícil, el llegar a un acuerdo cuando estás en un juzgado. Los acuerdos, eso es muy complicado llegar a un acuerdo en el juzgado porque ahí todavía estás enojado, ahí todavía estás, traes tus enojos, final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué voy a ceder? ¿O por qué voy a darle? ¿Y por qué le voy a permitir? ¿No? Que se chingue y ahora que se joda y ahora quiero esto, y ahí vienen todas las exigencias, ¿no? Yo creo que los acuerdos deberían de celebrarse, yo creo que un año después de que te divorcias, porque no puedes llegar a un sano acuerdo cuando te está doliendo, cuando estás en un proceso, como siempre lo he dicho, estás en un proceso de duelo, y en ese proceso de duelo te cae todo el cúmulo de problemas y todo el cúmulo lo tienes que solucionar en ese momento cuando realmente muchas de las veces no tenemos cabeza y no estamos preparados para esto. O sea, realmente no lo estamos. Así es. ¿Cómo tomar una decisión sana? Yo pregunto. Mándeme. ¿Cómo tomar una decisión sana cuando te está doliendo? Cuando tú estás llevando tu proceso. No hay decisión sana. Estás enfermo, lo vamos a decir. La tristeza es una enfermedad. Si estás triste. El enojo es una enfermedad a otro nivel. Cuando estás enfermo, no tomas una decisión concreta, correcta, sana. No. Es importante tener una resolución.
Entonces yo creo que deberíamos de pensarlo y meditarlo antes de llegar a un proceso de divorcio. Bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué? O sea, y no esperarse a un divorcio para poder empezar a sanar estos temas, ¿no? Así es. Habrá que meter algunos filtros antes de entrar a un juzgado, filtros de psicología sistémica. Para Sí. estar un poquito, yo sé que el proceso es largo muchas veces, pero al menos vas como que más preparado, con los ojos más abiertos, un poco más consciente, O por y a lo lo menos, mejor más alivianado, ¿no? Tomando otro tipo de decisiones más apropiadas. espero que con nuestras pláticas puedan empezar a tener unas válvulas de escape por toda esta situación, las personas que están en un proceso de divorcio, y lo puedan ver de una manera diferente. No nada más es exigir, sino también darle permiso a los hijos de que convivan con sus papás, darse el permiso también uno de darse el permiso de decir, bueno, pues me equivoqué y tomaré mi responsabilidad y me haré cargo de lo mío, ¿no? Es trabajar mucho en lo tuyo, en lo que tú tienes. Son temas muy dolorosos, muy fuertes, pero bien vale la pena platicarlo, que se enteren cómo se vive esto y cómo vivirlo de una manera mejor, ¿no? La intención es muy buena y está hecha con mucho amor. Claro que Gracias, sí. Gloria, por acompañarnos. Gracias, Oscar. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Nos estamos. Hasta luego, chicos. Si te gusta esta información, dale like. Te invito a que te suscribas y compartas el contenido para llevar esta luz a más corazones.